la única manera de poder crecer es profesionalizarse y esto requiere también especializarse. En el año 2009 caímos un 50% en productos de rotulación. Wow. YouTube y las demás redes sociales hace mucho daño. Cuando ese producto nos viene fabricado, le pasamos un control de calidad muy exhaustivo. Exacto. Y el objetivo es seguir trabajando duro porque nos gusta. El kit de la cuestión es que nos gusta. Hoy, en Signolia, tenemos el placer de recibir a Nuño Tellez, director gerente de Luz Negra, y a Marcelino González, su responsable comercial en el centro de España. Fundada en 1987, Luz Negra se ha consolidado como líder después de ser la pionera en soluciones LED para la industria del rótulo y la iluminación. En este episodio hablaremos sobre la evolución de Luz Negra a lo largo de sus más de 35 años de trayectoria, las estrategias que han implementado para mantenerse a la vanguardia en un mercado tan competitivo como el de la iluminación, y cómo han creado un catálogo enorme de productos basándose en I+D y certificaciones. Además, analizaremos las tendencias actuales en la iluminación LED y la rotulación, y cómo Luz Negra se ha ido adaptando a la evolución del mercado. Si te interesa conocer cómo algo tan importante para el sector de la rotulación como la iluminación ha evolucionado estos últimos 30 años, no te lo puedes perder. Hola, bienvenidos a Signolia, el podcast de rotulación en español. Hoy tenemos el placer de recibir nada menos que a la empresa Luz Negra, con sus dos representantes que han estado con nosotros dándonos una masterclass en la reunión de antes que hemos tenido, que se nos alarga muchísimo. El primero es, por supuesto, Nuño Tellez, director gerente de Luz Negra. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Nada, muchísimas gracias a ti, Nuño. Y Marcelino González, que es el responsable de ventas del canal Rotulación. Además estás aquí en Madrid y yo te conozco desde hace un montón de años. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Nada. Encantado Bueno, de estar aquí. pues como sabéis, Signolia se trata de poner en conexión a las empresas que han sido proveedoras del sector del rótulo, entre otras cosas, y las empresas que consumimos los productos que vosotros comercializáis. Y no podía faltar una empresa como Luz Negra, que ha sido pionera desde el principio en el mercado de la rotulación en muchas cosas. Yo me he enterado en la charla de hace un rato que habéis sido pioneros en muchísimas cosas, no solamente en las que yo tenía ya fichadas, sino que habéis sido introductores de productos que eran unos clásicos en el sector. ¿Nos puedes hablar un poco de los orígenes de Luz Negra, Nuño, y cómo ha evolucionado? Sí, claro. Luz Negra es una empresa familiar. La constituyó mi padre hace pues unos cuantos años ya, en el año 87. Fíjate. Y hemos estado pues centrados únicamente en el sector del rótulo hasta el año 2006, en el cual se abrió una división de iluminación LED, en la cual hoy en día supone la parte mayor de nuestras ventas, ¿no? Uh-huh. Pero hemos seguido ligados al mundo del rótulo, seguimos vendiendo productos de perfiles y productos de iluminación LED para el mundo del rótulo. Y bueno, pues como te he dicho, en el año 87 empezamos con la distribución de unos perfiles de aluminio para hacer cajas de luz. Estas cajas de luz tenían una novedad muy importante, y es que no requería tener que soldar y hacer unas estructuras de hierro, uh-huh, donde luego se cosían los perfiles de aluminio, que es lo que se hacía antiguamente, sino que se montaban tipo kit, como si fuera un armario de Ikea, ¿no? Uh-huh. Esto era una novedad muy importante. También introducimos lo que son los kits eléctricos para iluminar los fluorescentes que iluminaban la casa. Perdona, eso me ha dejado sorprendidísimo, porque es verdad que era una cosa que para nosotros ya era un estándar, o sea, estaba en el mercado y nunca se nos ocurrió pensar quién inventó esto, porque facilitaba muchísimo la iluminación de un rótulo, la reactancia, el cebador, todo lo llevaba el kit, ¿no? Y eso fue una idea vuestra. No, para ser honestos, tenemos que decir que empezamos distribuyéndolo de una empresa de Birmingham. Fíjate. Y al poco tiempo empezamos a fabricarlos. Igual que los perfiles de aluminio, empezamos inicialmente pues trayendo perfiles de Inglaterra y de Holanda, y al poco tiempo empezamos ya a fabricar aquí en España, a extrusionar, a hacer nuestras propias matrices, y por ahí empezó todo. Entonces, vosotros erais una referencia de catálogo de todas las empresas de rotulación de España, porque tirábamos perfilería de sistemas de tensión de lona, el tema de incluso los separadores para las placas, o sea, erais como un proveedor todo en uno, en los años 90 sobre todo y principios de los 2000, sí, lo recuerdo perfectamente.
Y no sé, de alguna manera estabais presentes en cada feria, además con una filosofía muy particular. O sea, era ese el stand, un poco podemos decir, que llamaba más la atención por los precios, por todo, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos una empresa que en nuestro ADN siempre ha estado la innovación, ¿no? Esto te aporta cosas buenas y también a veces pues problemas, ¿no? Porque cuando vas el primero, pues también sueles cometer los primeros fallos, ¿no? De los cuales pues luego los demás también aprenden. Pero lo llevamos en el ADN. Y de hecho nuestra empresa sigue con esta manera de actuar, tanto en el mundo del rótulo como en el mundo de la iluminación, que es donde somos más potentes hoy en día. Somos una empresa innovadora, puntera. Sabemos que eso conlleva más riesgos. Lógicamente hemos aprendido a mirar las cosas desde otra perspectiva. Hemos invertido muchísimo dinero en un laboratorio propio para hacer controles de calidad, mediciones lumínicas. Nos hemos apoyado también ahora mucho en laboratorios externos donde no llegamos, para que antes de lanzar un producto que realmente es una novedad podamos asegurar la calidad para nuestros clientes. Pero ese ADN lo llevamos impregnado y efectivamente son muchas las novedades en el mundo del rótulo, desde las cajas sin estructura de hierro, las primeras cajas sin que tuvieran tornillos ni remaches visibles, los kits eléctricos. Cuando ya todo el mundo usaba kits eléctricos empezamos a venderlos con el cable rizado para que no hicieran sombras. Fuimos la primera empresa en vender lo que llamábamos embellecedores, que son esos soportes que tenéis en la entrada vosotros para sujetar placas con tornillos antivandálicos. Fuimos la primera empresa también en traer y fabricar perfiles con metacrilatos ópticos. Es verdad. Yo me acuerdo en el año 2003, en la Feria del Sign, fue año 2003, te digo fecha exacta, presentamos la primera caja de luz con solo 3,5 centímetros de profundidad. Y el perfil era abatible y en los perfiles dentro llevaban tubos T5 de alta luminosidad que iluminaban el canto. Le llamábamos luz filtrante a esto. Entonces, sí. La luz filtrante era otra cosa. Pues fíjate, nosotros lo llamamos así. Sí, la luz filtrante es el mismo concepto, pero es un metacrilato transparente donde yo grabo un texto, como podría ser Signolia, y solo veo iluminado Signolia. Aquí no, esto es un panel que nosotros le denominamos PlexiLED, porque le poníamos ya luz con LED y plexi de plexiglas, ¿no? De metacrilato, y lo que hace es que tiene fresado o serigrafiado unos puntitos que transmiten la luz. Luego tú colocas la fotografía encima y te ilumina esa fotografía en anchos muy finitos, ¿no? Entonces, siempre hemos estado ahí con las novedades y demás. Y ese punto llevó a un cambio de dirección de la empresa y aplicasteis la misma innovación que habíais tenido desde el año 89 hasta el 2006, me estabas comentando, y de repente llegan dos cosas interesantes en la historia de la empresa. Por un lado, la entrada en el mercado de iluminación y luego una cosa que nos pasó a todo el mundo que fue la crisis del año 2008 a la vez. Y la historia es muy interesante de cómo funcionó, que también afectó al tema de las ventas, porque tuvisteis que volcar del sector perfilería tal a ahora nos metemos en el tema de la iluminación, ¿no? Cuéntame un poco cómo fue aquello. Bueno, el tema es el siguiente. Aserluz, la Asociación Española del Rótulo, a la cual pertenecemos, yo diría que de siempre, organizó un viaje para ir a China, a la ciudad de Guangzhou, en el mes de marzo del 2006, para ir a conocer novedades y productos nuevos. Entonces nos apuntamos 20 y pico empresas que pertenecíamos a Aserluz, fuimos allí y aunque ya estábamos trabajando algo con el LED, pero era muy tímidamente, allí conocimos empresas importantes, grandes fabricantes de iluminación LED, ¿no? Y decidimos apostar muy fuerte por el LED, cuando el LED era incipiente en el mercado del rótulo. Había muy pocas empresas y lo que tenían no era ni muy bueno y era muy caro, ¿no? Entonces nos plantamos ese mismo año, la Feria del Sign se hacía en septiembre, se hizo en septiembre del 2006, presentamos un catálogo con 15 productos orientados a la iluminación de letras corpóreas, porque por entonces el LED, cuando empezó, no se colocaba dentro de cajas de luz ni de luminarias, se colocaba solo en letras corpóreas. Entonces era el fluorescente el rey y no se iba a bajar de ahí. Entonces empezamos a apostar por el LED, con muchos problemas, porque al principio había un gran desconocimiento, incluso nuestro, ¿no? Porque era un producto nuevo. Pero nada, empezamos a apostar, apostamos por hacer formación, por hacer cursos, muchas veces solos, otras veces compartidos con Aserluz. Y ahí empezó el mundo de la iluminación LED. Y también empezamos a trabajar ese primer año ya con las tiras flexibles.
y eso es lo que marcó un punto de inflexión, porque las pastillas de LED o módulos de LED que colocábamos en las letras corpóreas las compraban rotulistas, pero las tiras flexibles era un producto muy interesante para las empresas de iluminación que apenas tenían productos de iluminación LED. Empezaron a venir a comprarnos y, enlazando con lo que tú dices, con la crisis del 2008-2009, donde empresas como las nuestras, que se nutrían de vender perfiles para rótulos nuevos, ese mercado se hundió por la sencilla razón de que se destruían cada día no sé cuántas empresas. No se abría ni un negocio, efectivamente. Por consiguiente, nuestra empresa decidió apostar muy fuertemente por el sector de la iluminación, que era un sector que obviamente estaba en crisis, igual que todos, pero dentro del sector de la iluminación la tecnología LED estaba creciendo tremendamente. Entonces nosotros empezamos a ir a ferias de iluminación, empezamos a tener comerciales para iluminación, empezamos a apostar mucho, ¿no? Más adelante empezamos a asistir a ferias internacionales, abrimos un departamento de exportación que hoy en día supone aproximadamente el 45% de nuestras ventas y pues digamos que el mundo del rótulo siguió siendo un sector para nosotros muy atractivo en el que seguimos vendiendo, pero el sector de la iluminación explotó completamente y es donde más hemos crecido, ¿no? O sea que podemos decir que vosotros compensasteis la caída general de la crisis que había en ese momento en todo el país por un sector que estaba en plena expansión y compensaba ese descenso económico global, ¿no? No solo lo compensó, sino que nos permitió crecer. En el año... Luz Negra es una empresa que en los 37 años de historia que tiene, solo ha habido 2 años que no haya crecido. Siempre ha crecido. El primer año fue el año 2009 y el año de la pandemia. Entonces, en el año 2009 el mercado principal para nosotros era el mundo del rótulo y caímos un 50% en productos de rotulación. Wow. Pero el incremento en productos de iluminación fue tan grande que al final esto solo quedó en una caída de un 20%. Al año siguiente, al 2010, el crecimiento de iluminación era tan bestia que crecimos un 20 y pico %, con lo cual volvimos a la senda de máximas ventas. Y así ha continuado así, siendo así, hasta el año de la pandemia, que también caímos en torno a un 10%, pero al año siguiente crecimos ya un 12, un 13%, con lo cual, bueno, hemos ido manteniendo siempre una senda para arriba, para arriba, para arriba. Buenísima decisión, entonces. Una decisión vital para la empresa, ¿no? Sí, hubieron 2 decisiones, esta y otra, como hemos comentado antes entre bastidores, que fue la de focalizarnos en un producto de calidad y hacer una apuesta muy grande por diseñar nuestros productos, todo lo que es tecnología LED, fabricarlos en Asia, porque si no es imposible ser competitivo, pero la apuesta fuerte fue poner un laboratorio fotométrico. Me interesa mucho que me cuentes eso, pero antes de pasar a eso, es que hay una cosa que me ha volado la cabeza, que es que me decías que en el mercado del rótulo, el rótulo luminoso, se empezó a utilizar la tecnología LED incluso antes que en el mercado de la iluminación. Sí. Y toda la explicación es totalmente lógica. Dínosla porque es que es curioso, ¿eh? Muchas veces no nos damos cuenta de hasta qué punto las empresas de rotulación hacemos cosas antes que otros sectores. Sí. Cuenta. Pues mira, te lo voy a explicar nuevamente y te voy a añadir algún dato que no te he explicado antes. El LED existe desde el año 60 y pico. Pero el LED era el típico LED de campana, rojo, verde o ámbar. No existían de otros colores. Y se usaba solo para señalizar. Te decía si el vídeo estaba apagado o encendido, si en la máquina de tabaco había monedas o no. Entonces esto no servía para el sector de la iluminación. En el año 92 aproximadamente, creo que es, la empresa japonesa Nichia fabrica el primer LED azul, el primer chip azul. Y el chip azul lo cambia todo. Porque los LEDs que nosotros vemos de color blanco, realmente lo que hay dentro es un chip azul. Ese chip azul, al aplicarle un fósforo, lo que conseguimos es que la luz que se filtra salga de color blanco. Por explicarlo de una manera sencilla. Sencilla. Entonces, en el momento en el que es capaz la tecnología de producir LEDs en color blanco, empieza a ser interesante. Lo que pasa es que los primeros LEDs eran muy digamos, con muy poca luminosidad. En el sector del rótulo teníamos una necesidad muy grande, y es que necesitábamos sustituir al neón. El neón es un producto que contamina mucho, que trabaja a alto voltaje, que es muy delicado y que poca gente realmente sabía trabajarlo. Artesanos. Efectivamente. Entonces, el sacar estas pastillas, estos módulos LED, permitía a cualquier persona sin experiencia previa poder iluminar una letra corpórea en un tiempo récord
a un precio asequible, teniendo en cuenta que es un producto súper robusto, que consumía mucho menos, que encima trabajaba a muy alto voltaje, a muy bajo voltaje. Normalmente se empezó a trabajar a 12 voltios y claro, fue una revolución. Entonces empezaron a aparecer muchos productos de iluminación LED orientados al rótulo, mientras que en iluminación apenas había nada, porque todavía no se había llegado a la potencia que se requiere. Tenemos que entender que un rótulo se tiene que ver, pero una luminaria tiene que iluminar, tiene que proyectar luz, con lo cual se requiere mucha más potencia. De ahí que en el mundo del rótulo empezáramos a consumir más habitualmente LED antes que en el mundo de la iluminación. Bueno, y fuisteis además pioneros en un momento en el que la tecnología era incipiente. Que no sé si a ti te costaría mucho, Marcelino, el contarle a la gente, esto te va a sustituir. ¿Cómo lo vivía la gente a la nueva tecnología? ¿Cómo lo introdujisteis? Bueno, yo llegué ya a Luz Negra en el año 2011 y evidentemente ya estaba el LED consolidado. No vengo de los tiempos de los inicios. Sí que es cierto que se desconocía muchos datos sobre los LED, principalmente caídas de tensión. El rotulista habitual pues estaba acostumbrado a trabajar con productos que funcionan a 220 voltios y cuando llegabas con un LED que funciona a 12 voltios, pues tenías una limitación de conexiones, porque llegaba un punto en que la caída... Bueno, de hecho te dábamos la lata muchísimo a ti, ¿eh? O sea, claro, ¿esto qué nos está pasando? Y tú estabas siempre al teléfono. Tenías que explicar un poco cómo se conectaba, separación, porque en Luz Negra lo que hacemos es no solo, digamos, despachar material, sino asesorar qué tienes que poner, cómo lo tienes que poner, cómo lo tienes que hacer... si quieres ser un poco más autónomo, calcularte el material, calcular las fuentes, pues es un poco los inconvenientes que había, pero no solo en el sector del rótulo. Yo cuando ya empecé en la empresa también empezamos a vender al sector de la iluminación y era curioso que ibas a las distribuidoras y no tenían ni idea de cómo se trabajaba con una tira flexible. Chicos, me consuela un poco que no somos el único sector. Entonces, que le falta formación. La verdad es que he ido viviendo en el mundo del LED pues avances bastante importantes y dentro del sector de la rotulación, sobre todo a nivel de módulos, hemos ido avanzando desde cuando yo llegué, ya sí que estaban los LED SMD y uno de los saltos más importantes con diferencia fue añadir una óptica a esos módulos, porque me permitía, con menos cantidad de producto, que pues, tener una luz mucho más uniforme. Entonces, pues bueno, el inconveniente seguía siendo el mismo, explicarle a quien lo iba a montar cuántos tenía que poner, cuánto lo tenía que separar, en fin, porque la información que te suelen facilitar para que tú les ayudes es, tengo un rótulo que mide tanto por tanto, ¿qué le pongo? Entonces acabas diciendo, vamos a ver qué profundidad, va en interior, va en exterior, en fin. De hecho, tuvimos durante muchos años un programa que denominábamos Ecolet Express. Ecolet es la marca nuestra, ¿no? Propia. Que lo que hacía es que el rotulista colocaba el tipo de letra que iba a poner, el texto, la altura, el tizón, la profundidad, y el programa te calculaba cuál es el módulo de LED, la pastilla, porque tenemos muchísimos modelos, cuál era la más adecuada y cuántas ibas a necesitar para ese proyecto, ¿no? Y esto fue un desarrollo que te estoy hablando de que eso se hizo hace más de 15 años, imagínate, para poder ayudar a los rotulistas a calcular cuál era el mejor modelo, porque teníamos 30 o 40 modelos de pastillas diferentes, y sobre todo cuántos va a necesitar. De esta manera, de una manera muy rápida y muy fácil, el rotulista sabía cuál era el importe, además te sacaba también cuántas fuentes de alimentación ibas a necesitar y te sacaba el coste total, ¿no? De coste de fuentes y coste de módulos. Lo que ocurre es que, fíjate, cuando estás metido en un mercado y eres tan innovador, tienes una ventaja competitiva potencial, podemos decir, que si ese mercado triunfa y tú estás el primero, pues evidentemente vas a crecer, como os ha ocurrido, pero también tiene un coste de evangelización, de colocar el producto en el mercado y de recibir tortas, y de equivocarse también, efectivamente, porque la tecnología está empezando, que eso hay que tener espaldas para aguantarlo y continuar y perseverar y ganar la partida, ¿no? Sí, bueno, está claro que el que no se mueve no se equivoca, ¿no? Y bueno, nosotros siempre nos ha gustado
el darle una vuelta a todo, ¿no? En ocasiones las ideas eran originales nuestras y en otras ocasiones eran derivaciones de otras cosas que ya existen. Al final, la evolución, en general, viene muchas veces de coger algo que ya existe e intentar mejorarlo, ¿no? Y muchas veces nos encontrábamos con que habían buenas ideas en el mercado, pero eran muy caras. Intentábamos la manera de buscar una solución. Hablábamos antes de la primera, y yo creo que única luminaria que ha habido en el mercado, que es orientable, que permitía orientar la luz. Bueno, pues realmente ese diseño es nuestro, pero está orientado en base a una luminaria que ya existía y que vimos en una feria en Francia. Lo que pasa es que el sistema era complejísimo para trabajarla y el precio era completamente prohibitivo, ¿no? Tenemos en cuenta que en España los precios son mucho más baratos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nos hemos orientado, nos hemos inspirado en cosas que hemos visto fuera. Para eso te tienes que mover, tienes que ir a ferias internacionales, tienes que intentar conocer. Me gusta otra cosa también de lo que hacéis, que es que todo el mundo puede importar un producto de fuera, tener una red de contactos de proveedores más o menos, pero vosotros en el mundo del LED lo que habéis hecho es ir un paso más allá, ¿no? Y tener un poco, pues lo que se dice siempre, fabrica para mí y yo llevo el control de calidad, que es donde verdaderamente se ve el factor diferencial, ¿no? Y ahí habéis invertido muchísimo en los últimos años, me decías. Sí, digamos que ha sido una consecuencia de los palos que nos llevamos, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con la tecnología LED, trabajábamos con LEDs Piraña, LEDs Campana, LEDs que por la propia tecnología, no porque fuera malo el producto que nosotros compráramos, sino que era la tecnología que había en aquel momento, ¿no? Pues daba problemas, ¿no? A esto le podías añadir que podías acertar más o menos dónde estabas comprando, en qué empresa china estabas comprando, ¿no? Entonces, para poder minimizar el daño, lo que hicimos fue, por un lado, aprender mucho a nivel tecnológico y diseñar nuestros productos. Podíamos saber que si este tipo de LED, esta tecnología concreta, si le pones una resistencia, le pones un rectificador, le pones lo que sea, consigues un mejor resultado, y diseñamos nuestros productos. No comprábamos un producto estándar, que es lo que hace la mayoría de la gente que compra en China. Compra el producto que el chino te ofrece. Nosotros, por un lado, diseñamos nuestro producto, lo mandamos a fabricar a empresas de confianza, como te decía antes. Luz Negra nunca se apoya en un proveedor que no haya visitado previamente y le haya hecho una especie de auditoría que cumpla unos mínimos de calidad y de seguridad. Y luego, cuando ese producto nos viene fabricado, le pasamos un control de calidad muy exhaustivo. Esa yo creo que es la clave. En el año 2017 invertimos muchísimo dinero en montar uno de los primeros laboratorios fotométricos de España. Tenemos un espectroradiómetro, que la gente lo conoce pues como una esfera muy grande, donde tú pones el LED y te dice los lumens que da. No los luxes, que lo puedo medir con un luxómetro. No, los lumens. Los lumens no lo puedes medir con un luxómetro. Entonces, hay muchísimo que aprender en el mundo de la iluminación y de las mediciones, ¿eh? Que ya sabemos que se miden en candelas por metro cuadrado para el tema de las ordenanzas y casi que efectivamente os reís de esto ya no se usa, pero bueno. No se usa ya, la verdad es que no. Están las equivalencias, o sea, se puede hacer la equivalencia, pero es un dato que normalmente ya no se trabaja. Entonces, bueno, pusimos el espectroradiómetro con esfera integrada y pusimos una dark room, que es una sala de más de 10 metros de profundidad, toda oscura, con un aparato que se llama goniofotómetro, donde tú pones la luminaria, una letra corpórea, una caja de luz, y te hace una medición que puede durar hasta 12 horas, que es como un pequeño vídeo donde va rotando el producto que has puesto completamente, y al otro lado de la sala, a través de unas paredes con agujeros, te recibe esa luz y te saca un plugin, que luego lo pones en programas de cálculos lumínicos y renderización en 3D como Dialux o Relux, y te dice cuánto te va a iluminar eso. ¿Vale? Esto en el sector de la iluminación es muy usado, ¿no? Para que un decorador, un arquitecto, alguien que hace proyectos, pueda, sin comprarte el producto, saber qué le va a dar ese producto que te va a comprar luego, ¿no? Perdona, y luego estáis vosotros como expertos aplicando ese tipo de cosas, porque antes me has venido aquí y has dicho, aquí un poco de flicker sí que hay, te he dicho, sí, efectivamente hay flicker, ¿no? O sea, Marcelino tiene el ojo entrenado ya, además, porque ha montado salas de este estilo, ¿no? La iluminación. Evidentemente. Yo hay veces que cuando estoy asesorando a un cliente parece que no le quiero vender, porque le pregunto tantas cosas y le pongo tantas pegas, porque bueno, hay muchos factores, como es la estanqueidad, que tiene que ver dónde lo voy a colocar, si va a estar, por ejemplo, en una fachada que da mucho al sol, porque tenemos que tener un producto que tenga su trabajo sea a una temperatura correcta. Y luego últimamente, pues
en mi experiencia he hecho algunas salas de streaming que cuando vas a grabar en vídeo hay un dato que es el flicker. Flicker tiene que ver con el parpadeo molesto que vemos cuando grabamos con el móvil o se graba, o en las películas cuando vemos una pantalla de televisión que está parpadeando. Exacto. El flicker, salvo las tiras a 220, que como no llevan fuente de alimentación, no se puede corregir, con lo cual si esa tira lo produce, tiene flicker, lo tiene y no podemos hacer nada. Las tiras a 220, se refiere, las tiras normales o las pastillas de LED normales no tienen flicker. Lo que tiene flicker es la fuente de alimentación. Bueno, pues que sepa aquí la audiencia que me han hecho una auditoría previa de la iluminación del estudio, fantástico. Y bueno, sobre este tema, nosotros tenemos una serie de fuentes de alimentación que son libres de flicker. También hay que tener en cuenta que no solo es la fuente, si voy a regular o voy a hacer cambios de color, también todo el equipo que vaya a utilizar tiene que ser también libre de flicker. Cualquier elemento de control. Tenemos además equipo en nuestro laboratorio para que mide el flicker. Si no recuerdo mal, Nuño, es el fotómetro de alta velocidad. Sí, el fotómetro de alta velocidad te mide tanto el flicker como el efecto estroboscópico. Entonces, para muchas certificaciones, sobre todo en el sector de la iluminación, que son certificaciones mucho más exhaustivas, ¿no? Lo que te piden, nuestros productos tienen que pasar todas estas pruebas. Por eso el producto que nosotros vendemos en el mundo de la iluminación es muy superior a la media estándar. Hablando en el sector del rótulo, porque le aplicamos la misma rigurosidad y control de calidad que le estamos aplicando a los productos de venta en el sector de la iluminación, que los estándares de calidad y de exigencia son mucho más altos. Pues nos están elevando a los clientes ese tipo de estándares, porque yo estoy trabajando con clientes que nos están pidiendo certificaciones que hasta ahora no los pedían en rótulos luminosos, los pedían solamente para sistemas de iluminación de ambiente, efectivamente. O sea que viene fenomenal que haya una empresa que de alguna manera te dé soporte también en eso. Para que te hagas una idea, lo que estaba mencionando antes Marcelino, lo que suele, por centrarnos en el sector del rótulo, ¿no? Que es para lo que hemos venido a hablar, exacto, lo que más suele preocupar es el nivel de estanqueidad, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro laboratorio y de control de calidad y fotométrico, que está en nuestra central, que está en Canovelles, en Barcelona, tenemos una cámara de niebla salina que lo que hace es que pulveriza agua con sal. Entonces, las pastillas de LED, los perfiles, todo lo que queramos comprobar que pueda colocarse al exterior en zonas de costa, donde hay mar de costa, se coloca y pasan unos test que están ya determinados para asegurarnos que ese producto que estamos vendiendo no va a dar problemas al cabo de poco tiempo. Tenéis una tecnología nueva ahora también para resinar completamente los perfiles, sí, ¿no? Hicimos una inversión importante en una máquina italiana que lo que hace es que resina los perfiles donde van dentro luego la tira de LED, las luminarias, y de esta manera hemos conseguido que AP Plus nos certifique un IP68 y un IK10. O sea, podría pasar un coche por encima. Entonces, estamos invirtiendo continuamente en este tipo de máquinas. También hemos comprado un tanque de estanqueidad, donde tú puedes meter un LED, por ejemplo, donde te dice el fabricante el LED que tiene un IP67 o un IP68, y esa cámara genera presión dentro. Puedes poner un bar, 2 bares, 3 bares, 4 bares de presión, simular como si ese producto estuviera a 10 metros bajo el agua, por ejemplo, ¿no? Aguantando esa presión. Y de esa manera podemos garantizar que el producto que estamos comprando está cumpliendo, ¿no? Y se puede utilizar en piscinas o cosas así. Correcto. Claro. Normalmente no vamos a colocar un LED a 10 metros, pero si garantizamos que puede estar a 2 metros, nosotros, si yo a un cliente le garantizo que puede estar a 2 metros, yo tengo que haberlo testado a 10 metros. Qué bueno. Porque llevamos 30 y pico años en el mercado y queremos estar otros tantos más. La mejor manera es no fallarle a nuestros clientes. Entonces, tenemos que elevar ese control. Igual que la tecnología avanza, la tecnología se aplica a productos y siempre nos estáis enseñando cosas nuevas. Habéis traído aquí 3 productos distintos. O sea, eso me gusta un montón. Eso. Bueno, esto es una novedad que... 360. Sí, es una novedad que no hemos presentado todavía. Se va a presentar en breve. Ya salió en el mercado de la iluminación un neón que daba luz a los 360 grados, pero era un tamaño muy gordo, con lo cual a nivel decorativo estaba muy bien, pero para el sector del rótulo no era aplicable porque no podíamos hacer formas. Claro, no tenías una flexibilidad para poder hacer cosas así pequeñitas, ¿no? Entonces, nosotros sacamos el primer neón a 360, que le llamamos neón porque parece un neón, pero realmente esto lo que es silicona, lo que es una funda de silicona donde hemos colocado 2 tiras de iluminación LED COP. El COP es el que no marca el punto, donde ves la línea de uniforme. Y con una potencia adecuada, no es excesiva, porque para el mundo del rótulo lo que queremos es
que se vea, no tiene que proyectar luz, porque de lo contrario, pues la vida del LED sería pequeña, ¿no? Por el calor que emite. Entonces está más que verificado y certificado este producto y permitirá pues hacer cosas muy interesantes para el sector del rótulo. Lo que tenemos aquí también es una placa, que esto sí que no es una novedad, es un producto que como comentaba desde el año 2003 estamos comercializando, que es una placa donde aplicamos iluminación por el canto y se refleja de manera frontal. Esto se usa mucho en el rótulo para cajas de luz muy estrechas, donde luego coloco un póster con una publicidad luminosa. Sí, hay veces se usa en cajas de textil también. Pero este es un producto que lo seguimos trabajando muchísimo porque dentro del sector de la iluminación, la otra división nuestra, se usa mucho para hacer baldas luminosas, por ejemplo, en perfumerías, donde la cosmética que pones encima no se estropea, porque normalmente las baldas habituales que llevaban fluorescentes y demás tenían mucho calor, o si lo iluminas con un foco produce mucho calor y deteriora el producto, ¿no? Pues esto lo podemos llamar luz fría, porque es una placa que emite luz pero que no da calor, ¿no? Y ahora una de las cosas que también he querido traer para poder enseñar que cada vez se está vendiendo más en el mundo del rótulo es este tipo de paneles flexibles, son como tiras flexibles que podemos cortar por donde queramos y conectar, podemos soldar y tiene también unos cuantos conectores rápidos y lo que nos permite... Es increíble la versatilidad que tiene el mundo del LED, ¿eh? Sí. Que no dejan de aparecer productos nuevos. Lo que nos permite es ofrecer una iluminación flexible a, por ejemplo, cajas de luz de 3 centímetros de profundidad sin que marque el punto. Y las tenemos con LED blanco, frío y cálido, como es el caso, y también con LEDs RGB, con lo cual podemos iluminar una caja en colores, con cambios de colores y demás. Y esto para mí, teniendo en cuenta que la gente cada vez quiere cajas más estrechitas, más finitas, me parece una opción muy buena, porque esto lleva unas cintas adhesivas de doble cara, se pegan en la chapa de aluminio, conectas placas entre sí con estos conectores rápidos, clac, 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 cortas por donde no necesites, siempre siguiendo las líneas de corte, obviamente, y podemos instalar un rótulo, una caja de luz estrecha sin que marque el punto en un tiempo récord. Desde luego a nosotros nos abre unas posibilidades tremendas, porque el mercado te impone una serie de retos muchas veces que había hace años no le tenías que decir al cliente, muchas veces decoradores, interioristas, en personas que están pensando en el branding, en el punto de venta, no sé, de una gasolinera en el interior y dice, no, es que tengo que aprovechar los huecos y tal, y le tenías que decir, no, es que esto no se puede hacer. Ahora es muy difícil que no seas tú el que le digas a, mira, existe esta posibilidad y el cliente te dice, ojo, no lo conocía, estupendo. Entonces, esta transmisión de conocimiento que nos dais los proveedores a nosotros nos viene fenomenal para comercializar el producto de una forma más de consultoría, de aconsejar al cliente, mira, esto que estás queriendo hacer tú no se puede hacer, pero se puede de esta manera, pero se puede hacer de esta otra y a lo mejor incluso de forma más eficiente y más segura. Esto que me acabas de decir del tema de lo de las baldas para perfumerías, pues mira, es algo que no había caído nunca, pero puede ocurrir evidentemente y esto es una opción que a lo mejor el cliente ni la tiene en cuenta. Bueno, pues todo el producto se deteriora, pues mira, sí, se deteriora, con esto ya no. Sí, además estamos viendo confluencias interesantes. El momento de los años que han habido crisis ha hecho que la gente intente buscarse la vida y poder ir a mercados nuevos, ¿no? Entonces nos hemos encontrado que muchísimos clientes del sector del rótulo tradicionales de toda la vida han pasado de ser puramente un rotulista a ser alguien que trabaja para el retail, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces ya no solo coloco el rótulo, sino que a lo mejor pues también te coloco una iluminación y este tipo de productos que están a caballo entre la iluminación y la rotulación, ¿no? Pasa como con las cajas con frontal textil, ¿no? Los rótulos que ahora se llevan con la tira de silicona. Con la tira de silicona. Luz Negra tiene una colección denominada Shinka, que son 7-8 perfiles de diferentes profundidades, a una cara, a 2 caras, para este tipo de rótulos. Pues en el mundo de la iluminación estamos vendiendo muchas más cajas que para el mundo del rótulo. Porque esa misma caja de luz, si tú no le colocas ninguna rotulación y pones un LED con un poquito más de intensidad, ¿qué es? Es una luminaria. Exacto. Entonces, estos mercados confluyen mucho más de lo que nos imaginábamos. Entonces tenemos clientes del mundo del rótulo que antes solo hacían rótulos que poco a poco le van perdiendo el miedo a meterse en el mundo de la iluminación para las tiendas en las que trabajan, no solamente el rótulo, la señalización y demás. Obviamente nosotros le damos un gran soporte, le damos un gran apoyo porque tenemos una experiencia muy dilatada en esto
y me parece una bonita manera de diversificar y no estar solo pendiente del rótulo. Es curioso, porque el otro día hablábamos en otro episodio con otro profesional del sector de la oportunidad perdida en la publicidad dinámica. ¿Tú crees que hay una oportunidad también en esto para las empresas de rotulación y que no la estamos sabiendo captar? Porque me parece, por lo que dice Nuño, que es al contrario, que nos están pisando las empresas de iluminación trabajos que tendríamos que estar haciendo empresas de rótulo, ¿no? ¿Tú crees que a lo mejor no nos estamos dando cuenta? Porque la verdad es que hay veces que me da la sensación que este sector va un poco por detrás. En algunas cosas vamos muy por delante y en otras cosas como que somos muy reacios a coger una tecnología o a abrir un nuevo canal de negocio. Bueno, evidentemente el sector del rótulo es muy permeable en cuanto a que hay, como ha dicho Nuño, hay digamos ciertas líneas de trabajos, como puede ser el mundo del retail, que pueden incorporar las nuevas tecnologías. Algo que últimamente estaba bastante en auge son el tema del neón LED y lo que es la iluminación dinámica en cuanto a LED digital, que puedo controlar punto a punto. Uh-huh. El inconveniente de este sector o de este nuevo producto, que es el LED dinámico, lo tenemos siempre en la regulación y en la instalación, porque es algo que quien lo hace tiene que conocer muy profundamente el producto y la instalación. Entonces, en Luz Negra podemos echarle una mano, pero este tipo de instalaciones tiene que ser llave en mano. Llave en mano quiere decir que si no lo sabes hacer, tienes que buscar a un profesional que te va a ayudar tanto en el desarrollo del proyecto como luego durante la instalación. Un integrador. El problema está en el control. Ajá. Porque es un producto que te permite hacer prácticamente cualquier cosa. Uh-huh. Pero primero tienes que decidir qué quieres hacer y luego tienes que saber programarlo. Y no es fácil. Uh-huh. Además, este tipo de LED es mucho más sensible a ruidos, que llamamos, que son pequeñas interferencias. Entonces el LED empieza como si hiciera chispitas, a funcionar. Entonces, es un producto complejo. Si no eres profesional de ello, o no lo trabajes o apóyate en un integrador que sepa de ello. Si no vas a tener problemas. Estamos acostumbrados en el mundo del rótulo a trabajar productos muy simplones. Muy simples, sí. Esta placa, la cojo, la corto, la conecto y me funciona. Punto. Las pastillas de LED, lo mismo. Las tiras flexibles, lo mismo. El neón, lo mismo. Yo te diré que esto lo puedes cortar cada 3 centímetros, creo que se permite cortar, una longitud muy corta, y tú allí le sueldas un cable y punto, y ya está. El LED digital no. Uh-huh. El digital es complejo. Entonces, y mi recomendación siempre es que si sabes, perfecto. Si no sabes, o no lo trabajes o te pones en manos de algún profesional. Uh-huh. ¿Tú crees que eso con la formación se soluciona? O porque también me habéis hablado de que es verdad que da la sensación que el empeño en el sector del rótulo, al final al proveedor, si tiene otros sectores alternativos, como que le repercute menos. Beneficio, es curioso, ¿no? Como si fuéramos un sector un poco... no sé, para algunas cosas ya os digo, muy innovador en producción, en maquinaria, en tal, y sin embargo en otras tecnologías como que nos cuesta mucho, no lo queremos, y entonces hay veces que vosotros picáis piedra, en el caso de LED os salió bien, sí, pero al final fíjate cómo seguís teniendo el mercado de la rotulación y donde habéis crecido más es en el mercado de la iluminación. Es correcto. No sé si al final no habéis tirado la toalla con el sector o la habéis tirado. La toalla no la vamos a tirar nunca, es nuestros orígenes. Genial. De hecho, te comentaba antes, ¿no? A mí allí me acusan de ser nostálgico del mundo del rótulo porque es lo que, con perdón, es lo que he mamado de pequeño, ¿no? O sea, yo iba a quinto de GB, por entonces existía la GB, cuando pusimos el primer stand en la Feria del Rótulo, en la primera Feria del Rótulo que se hizo, y ya ayudaba a mi padre a montar ese stand. Estaba involucrado de siempre, ¿no? Entonces, no lo vamos a dejar nunca. Lo que pasa es que, para ser sinceros, la fuerza, la artillería principal, inversiones en ferias y demás, pues las hacemos obviamente en los canales donde más retorno tenemos, ¿no? Lógico. Y decir lo contrario pues sería mentir. Pero el mundo del rótulo no lo vamos a dejar nunca porque es un sector del que venimos y es un sector que está, como he dicho antes, muy ligado con los productos de iluminación, con lo cual la tecnología que avanzamos aplicada a la iluminación en más del 50% se puede aprovechar para el rótulo. Por ejemplo, las ópticas que vamos desarrollando para iluminar y hacer wall washers, bañadores de pared,
esa tecnología te sirve perfectamente para las cajas de luz, los rótulos con iluminación perimetral. Entonces, es un mismo producto que se puede vender en dos sectores, ¿no? Las cajas de luz que hablábamos con frontal textil es una luminaria en el sector de la iluminación y es un rótulo. Y es un display luminoso. Entonces, no vamos a dejar nunca, ¿no? Entonces, respecto al otro que has dicho de la formación, se puede dar formación de un producto que sea relativamente sencillo. Cuando es muy complejo esta formación, la experiencia nos dice que no. Que no, o sea, tiene que ser esa persona que realmente quiere aprender y va a tener que gastar dinero y tiempo, ¿no? Y desgraciadamente estamos en una sociedad donde cada vez la gente quiere ser más cómoda y que se lo den todo hecho, ¿no? Y diría algo más. YouTube y las demás redes sociales hace mucho daño porque presentan productos que aparentemente son muy sencillos y es muy fácil porque te hacen consultas de sí, es fácil como lo que he visto en YouTube y te pasan el vídeo y claro, y para ellos lo ven súper fácil, pero no ven que detrás de ello hay una programación, en fin, lo que está viendo es algo muy estandarizado y que tiene, pues bueno, el chino de turno. Pero evidentemente cuando quieres hacer sobre eso cualquier cambio conlleva programación, no solo la programación, luego si es relativamente complejo es cableado, que es un poco lo que hablaba Nuño, es el cableado, evitar interferencias, no mezclar señal de datos con con la línea de alimentación, es complicado. Entonces, bueno, pues a ver, evidentemente. Lo que está claro es que nosotros somos un sector que tenemos que dar respuesta, lo que decías tú, al mundo del retail. El mundo del retail cada día está más exigente o está más profesionalizado, podemos decir. Y la verdad es que da gusto que cada empresa que venís a Signolia me da la sensación de que estáis hiperprofesionalizados para dar un servicio muy bueno a las personas que estamos en medio de ese cliente que nos demanda cada día unas cosas mejor hechas, que duren más, que sean más espectaculares, que sean más novedosas, que sean más eficientes, y os tenemos siempre a vosotros como respaldo. De hecho, me has enseñado el sistema que tenéis de control de stock en tiempo real, que me he quedado loco. Cuando he entrado y he visto que teníais hasta controlado lo que os venía de fuera y la cantidad. Y ¿cuándo va a llegar y a qué centro, ¿no? Brutal. Madrid o a Barcelona. Sí. Brutal. Entonces, ese nivel de profesionalidad es verdad que lo agradecemos mucho, porque este sector está, siempre digo lo mismo, factura muchísimo, pero está muy atomizado. Las empresas no son muy grandes. Entonces necesitamos siempre apoyarnos en empresas que tengan este nivel de tecnología, de innovación y que nos lo transmiten. Así que, pues eso, yo creo que en cada episodio se aprende un montón y todo esto que me estáis contando, por favor, mandando recursos para ir poniéndolo también a la vez que enseñemos el vídeo. Y bueno, quería que me dieras, para terminar, un par de notas sobre cómo ves el futuro del mercado, de la rotulación, comunicación visual, en lo que nos estemos convirtiendo, porque ya hacemos muchísimas cosas, iluminación, ya que tienes una perspectiva tan amplia de tantos años y has visto tantos cambios, y luego hacia dónde va el futuro de Luz Negra, las dos cosas, ¿no? Que nos cuentes un poco cómo va a evolucionar esto en general en el sector y en tu empresa en particular, cómo ves su futuro. Bueno, el futuro del sector, pues como la bola mágica se nos rompió hace ya unos años. No sé cómo irá, pero por la experiencia que tengo y demás, lo que veo es que cada vez hay menos empresas pequeñitas. Uh-huh. O sea, se ha deteriorado y se ha perdido mucho tejido empresarial, desgraciadamente, en el sector del rótulo. Y todo está cambiando, ¿no? Antes hablábamos de que hace 15, 20 años casi todo eran cajas, banderolas, luminarias, monolitos, tótems, ¿te acuerdas? Sí, sota, caballo y rey. Y hoy en día se hacen muchos más rótulos de bandeja o de letra corpórea sobre todo, ¿no? Sí. Entonces todo esto está cambiando y cada vez hemos visto que, por lo menos en lo que respecta a nosotros, hay menos clientes, pero de tamaños, empresas un poco más potentes que abastecen al resto, ¿no? Entonces, bueno, la única manera de poder crecer es profesionalizarse y esto requiere también especializarse, ¿no? Entonces, hablábamos antes de una empresa, no vamos a mencionarla, que lo ha hecho muy bien en el tema de las letras corpóreas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese es el futuro a seguir, que las empresas tienen que especializarse en algo, intentar ser muy buenas, porque si no van a desaparecer. Uh-huh. Y el sector del rótulo avanzará en base a cuántas empresas hayan, porque además estas son las que están en punta de lanza, son las que van estirando, las que van investigando, las que van desarrollando sistemas nuevos de mejorar, ¿no? Y yo lo veo así. Entonces, qué bueno. Nosotros en Luz Negra
tenemos un futuro, considero que bastante bueno. Tenemos un crecimiento constante en el tiempo y pasa por crecer en exportación. Estamos exportando ya más de 64 países. La tasa de crecimiento mayor que tenemos es en exportación. Y esto viene motivado porque cada vez diseñamos y desarrollamos productos tecnológicamente mucho más avanzados. Y esto, aunque queramos controlar los costes, nos obliga a utilizar materia prima cada vez de mayor calidad, ¿no? Desgraciadamente en España el tema precio pesa demasiado, ¿no? Entonces hace que un producto que es caro en España posiblemente sea asequible o incluso barato en Francia, en Bélgica, en Alemania, no te cuento en Suiza, ¿no? Están cobrando 4 veces lo que nosotros cobramos. Entonces, la idea nuestra es seguir con lo que hemos estado haciendo siempre, que es innovar, desarrollar productos nuevos. Sabemos que hay una parte de esos que nos explotan, ¿no? Porque está claro que no puedes acertar siempre, pero es la manera que sabemos hacer el negocio, ¿no? Yo creo que nos va a ir francamente bien. Somos una empresa bastante humilde, estamos creciendo, somos ya algo más de 70 personas entre las diferentes empresas que tenemos en Barcelona, en Madrid y en París. Y el objetivo es seguir trabajando duro porque nos gusta. El kit de la cuestión es que nos gusta. Y cuando hablo a nivel personal con amigos o con familiares, estás fuera del trabajo y le estás hablando de un proyecto, ¿no? O estás paseando y ves un rótulo o ves una luminaria y le empiezas a explicar algo, ¿no? Dices, joder, es que tú nunca dejas de trabajar. Digo, bueno, es que a mí me apasiona lo que hago. A mí me apasiona, me gusta. Entonces, mientras te guste y te apasiona lo que haces, da igual en el sector en el que estés, seguro que puedes aportar cosas nuevas y eso ayuda a reforzar a la empresa. Pues no puedo estar más contento de haberos tenido aquí, de verdad. Da gusto encontrar a empresas que son tan profesionales, que tienen tanta pasión y que tienen tanta experiencia. Así que nada, muchísimas gracias Marce, muchísimas gracias Nuño, y tenéis las puertas abiertas de Signolia para cuando queráis continuar difundiendo contenido. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Encantados de estar aquí contigo. Ha sido un placer. Y nos puedes llamar cuando quieras. Sabes que yo te llamo mucho. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Bueno, pues nada. Y